A estas horas, mañana del 18 de febrero de 2026, el mundo acaba de registrar el nivel de incertidumbre económica más alto jamás medido. No digo alto, no digo preocupante, digo el más alto de toda la historia. El índice de incertidumbre global, un índice elaborado por economistas del FMI y la Universidad de Stanford, basado en informes de analistas profesionales de 143 países, acaba de marcar 106.862 puntos. Y esto no supera solo a la época del COVID, supera al COVID, al 11S y la crisis de 2008 juntos. Pero igual te estás preguntando cómo puede ser que el mundo esté en ese punto tan complejo, pero todos los mercados estén como si nada. El Nasdaq en máximos, el S&P 500 en máximos, los inversores celebrando fiestas por ganancias mientras el indicador global de riesgo está gritando que algo en algún lugar fundamental se está rompiendo. Quédate porque vamos a examinar por qué ese número no es la noticia más importante, sino la puerta de entrada a algo mucho más profundo. La arquitectura de una crisis que se diseñó, seguramente, para que no la vieras llegar. Vamos a desmontar la trampa semántica que separa el relato oficial de su experiencia real. A entender también por qué los estados han elegido conscientemente un modelo de empobrecimiento gradual en lugar de un colapso visible. Y también vamos a ver cómo 5 crisis simultáneas no tienen centro claro y están reordenando el mundo mientras los índices bursátiles bailan. Y por cierto, permíteme recordarte que si mañana puedes estar por la Comunidad Valenciana, te invito a acercarte al evento que celebraremos en la ciudad de Onda, en Castellón, a las 8 de la tarde y en la Factoría Cultural La Campaneta. Os dejo los detalles aquí abajo por si alguno de vosotros quiere venir. Creo que aún quedan algunas entradas disponibles. Si venís lo pasaremos bien. Y ahora sí, lo dicho, no te vayas, que lo de hoy también te interesa. El índice de incertidumbre global no mide sensaciones, no es una encuesta de opinión ni el titular nervioso de un periódico. Es un índice académico que cuantifica la frecuencia con la que aparece la palabra incertidumbre y sus variantes en los informes trimestrales del Economist Intelligence Unit, que se realiza con 143 países. Cuando los propios analistas económicos del planeta escriben incertidumbre en masa, no es porque estén inquietos, es porque ya no pueden modelizar el futuro con las herramientas que tenían hasta ahora. Y cuando no puedes modelizar el futuro, la economía se paraliza, las empresas aplazan inversiones, los consumidores retienen el gasto, el capital busca refugio. Que el índice supere en 2026 los registros de 2001, 2008, incluso 2020 de forma simultánea no significa que estemos ante una crisis peor que una de ellas por separado. Significa algo más inquietante, que no hay un shock único, ni localizable, sino una acumulación de factores que los analistas ya no saben cómo ordenar en sus modelos. Y aquí empieza el problema real. Porque mientras ese marcador grita, resulta que los índices bursátiles lo celebran todo. El oro supera los $5.000 la onza, el índice dólar cede hacia niveles de 95, dinero huyendo al activo refugio por excelencia mientras la renta variable bate récords. Todo esto es muy loco. Aquí lo hemos hablado alguna vez, todo sube. Esa es una disociación, no es una paradoja. Y las disociaciones no duran para siempre. Quédate con este dato porque lo vamos a necesitar más adelante. En 2023, la cuota mensual para comprar una vivienda típica en Estados Unidos alcanzó el 38% de la renta familiar media, la proporción más alta desde 1984. No lo analices todavía, solo reténlo. Más tarde va a ser clave. Pero ahora vamos a ver algunas trampas semánticas que vive nuestro mundo. Capítulo 1. No hay crisis. La trampa semántica más rentable de nuestra época. Hay una operación lingüística que se repite con notable disciplina en los últimos años. Se reconoce que los salarios han caído en términos reales, que la deuda pública es colosal, que el acceso a la vivienda es cada vez más difícil. Y a continuación se añade, pero no estamos en crisis, el sistema aguanta. ¿En qué quedamos? Los datos son los que son. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en 2022, los salarios reales a nivel global cayeron casi un 1%, la primera caída en lo que va de siglo XXI. En las economías avanzadas de la Unión Europea, ese retroceso incluso superó el 2,4%. Esto no pasaba. Y al mismo tiempo la inflación en la eurozona llegó al 8,4% en ese mismo año, mientras los tipos de interés aún estaban cerca de cero. El resultado aquí es matemática pura.
Quien conservó ahorros líquidos pagó un impuesto invisible, viendo cómo su poder adquisitivo se evaporaba mes a mes sin que nadie lo declarara formalmente. Y lo peor, casi sin darse cuenta. La deuda global alcanzó los 313 billones de dólares en 2023, un nivel equivalente al 330% de todo lo que produce el mundo. Eso lo dijo el Instituto de Finanzas Internacionales. No lo digo yo. Lo digo porque a veces los gobiernos siguen pidiendo prestado porque los mercados se lo permiten. Pero nada es gratis. El Reino Unido, por ejemplo, proyectó gastar 111.000 millones en intereses de deuda solo en el 23. Una cifra que es casi el doble de todo su presupuesto de educación de primaria y secundaria. Lo dijo su Oficina de Responsabilidad Fiscal. Cuando el Estado destina más recursos a pagar intereses que a servicios esenciales, el ciudadano lo va a notar en colas sanitarias más largas, en infraestructuras que no funcionan, en pensiones más inciertas. Esto nos debe sonar a todos, ¿verdad? Aunque no haya un titular que lo nombre así. Como escribió George Orwell, el lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable, y para dar al viento apariencia de solidez. Nos dicen estabilidad financiera, ¿verdad? Cuando en realidad significa sacrificar despacio el bienestar de todos nosotros, de la mayoría, para que no estalle el sistema. Negarse a usar la palabra crisis cuando los salarios reales caen, el ahorro se erosiona y la clase media se contrae. La OCDE documenta que la proporción de población de ingresos medios en países desarrollados cayó del 64 al 61% entre los años 80 y mediados del 2010. Cuando todo eso pasa, no es un diagnóstico económico, es una elección semántica con consecuencias políticas muy concretas. Nos están engañando. Pero si la trampa semántica es la superficie del problema, lo que hay debajo, perdonadme, es más duro, es más estructural. Y para entenderlo hay que formular una pregunta muy incómoda. ¿Por qué los estados eligieron ese camino? Nos lleva al capítulo 2. El sistema eligió empobrecerte. Y tienen sus razones. Esto es duro de formular, de explicar. Lo siento, pero alguien tiene que hacerlo. Pero es la traducción honesta del discurso económico dominante. Los gobiernos y bancos centrales han optado, de forma más o menos consciente, por un modelo de empobrecimiento lento antes que admitir un colapso visible de su arquitectura financiera. Han aprendido de crisis anteriores. ¿Por qué? Porque la alternativa es políticamente inasumible. No van a recortar drásticamente el gasto. La austeridad severa provoca ira social y pérdida de poder. Pérdida de poder. No van a permitir quiebras sistémicas. Aprendieron de 2008 que dejar caer a Lehman Brothers casi colapsa el sistema global. No van a tolerar deflación. Los bancos centrales le tienen pavor a que los precios caigan de forma sostenida porque aumenta el peso real de las deudas y paralizaría la actividad. Y no van a dejar que el mercado purgue sus propios excesos, porque eso implicaría recesiones profundas que generarían titulares catastróficos y vídeos que diríamos que todo está muy mal. Y no lo quieren. El resultado es una estrategia que podríamos denominar patear la lata hacia adelante, combinar cada amago de crisis con más deuda, más liquidez, amortiguar, siempre lo dicen, amortiguar el malestar con intervenciones puntuales, subsidios temporales, topes de precios, moratorias, intervención, y así difieren el dolor sin eliminarlo. En 2022, los países europeos movilizaron cientos de miles de millones de subsidios energéticos para suavizar el impacto de la escalada del gas. Los consumidores notamos menos golpe ese invierno, pero ese coste se suma a la deuda que pagarán con impuestos futuros o con inflación. Los pagaremos todos. Se administra anestesia, no cirugía. Entonces, ¿por qué no hay una crisis tipo 2008? Porque aprendieron. Aquella crisis tuvo imágenes, colas en los bancos, el nombre de Lehman Brothers como símbolo, un culpable identificable, generó indignación concentrada. La estrategia actual es la contraria, que no haya un momento boom, que despierte a todo el mundo de golpe, que el sufrimiento llegue fragmentado, diluido en el tiempo, disperso entre la población. También lo escribió Hemingway. En su novela El sol también sale en 1926, dijo: ¿cómo quebraste? Gradualmente, y luego de repente. Gradualmente estamos quebrando ciertas promesas de prosperidad para evitar el de repente escandaloso. Si hasta ahora hemos visto cómo la incertidumbre global ha alcanzado niveles históricos, mientras los mercados celebran cómo el lenguaje oficial construye además una ficción de estabilidad mientras los indicadores de bienestar real se deterioran, también hemos visto cómo los estados han elegido conscientemente un modelo de erosión gradual para evitar colapsos visibles. Y entonces, ¿qué pasaría si todo esto no fuera el fondo del problema? Vaya, ¿qué me está contando este hoy? A ver si simplemente el escenario en el que se está desarrollando todo esto es una reordenación mucho más profunda de todo el orden global. Nos lleva al capítulo 3.
5 crisis a la vez. En 2001 hubo un shock, terrorismo. En 2008 un colapso financiero. En 2020 una pandemia. Cada crisis tenía su centro, un epicentro al que apuntar, un culpable identificable, una solución técnica, aunque fuera costosa. En 2026 no hay centro, hay acumulación. Ucrania entra en su 5º año de guerra. Oriente Medio sostiene una tensión que amenaza con escalar en cualquier momento. Corea del Norte sigue operando como un actor estratégico impredecible. Los BRICS se han expandido y la desdolarización, es decir, el proceso por el que el dólar estadounidense pierde peso como moneda de reserva global, en favor de otras divisas o acuerdos bilaterales, pues esa desdolarización también se acelera. Las instituciones multilaterales diseñadas en 1945 para gestionar los conflictos entre estados están progresivamente debilitadas o no sirven para nada. Y sobre todo esto, además, el factor más desestabilizador de todos, Estados Unidos, el país que durante décadas actuó como garante implícito del orden económico global, se ha convertido ahora mismo en una fuente de incertidumbre en sí mismo. No sabemos por dónde van a tirar a veces. La incertidumbre política estadounidense está en máximos históricos también. La presión sobre la independencia de la Reserva Federal, es decir, el Banco Central, cuyas decisiones sobre tipos de interés afectan a toda la economía mundial, esa incertidumbre genera una pregunta que antes era impensable. ¿Puede la política monetaria convertirse en política electoral? Cuando el mercado empieza a sospechar que la respuesta podría ser que sí, la inflación deja de ser un número y se convierte en una narrativa. Acordaos, narrativas. Estamos plagados de narrativas. Y cuando el dinero se rige por narrativas, el sistema pierde su ancla. La Organización de las Naciones Unidas estimaba en 2026, para este año, un crecimiento global del 2,7, Europa del 1,3, Japón del 0,9. Esos números tienen una traducción muy concreta. El mundo ya no crece lo suficiente para absorber ningún shock. No hay colchón. Cualquier golpe adicional ahora tiene menos donde amortiguarse. Esto no es una crisis puntual con solución técnica. Es fragmentación del orden global, y eso no se resuelve con un paquete de estímulo, ni con una cumbre de emergencia, ni que se reúnan todos a merendar. La pregunta no es cuándo va a terminar, sino en qué tipo de mundo vamos a aterrizar cuando el polvo se asiente. Y aquí es donde retomamos ese dato que te pedí que retuvieras. Capítulo 4. Cuando el edificio huele a humo y la orquesta sigue tocando. Resulta que el 38% de la renta familiar media destinado a pagar una hipoteca de Estados Unidos, como te dije en el 23, no era solo una estadística de accesibilidad. Es un termómetro social, un termómetro que se puede trasladar a Europa, a España, gran parte de Hispanoamérica, seguro que os suena. Millones de personas están destinando casi la mitad o más de sus ingresos a pagar un techo, recortando de todo lo demás, porque lo hacen en silencio, apretándose el cinturón. No hay un titular explosivo por ahí. Siempre van a construir algo que lo solucionará. No es noticia de un día, es un drenaje lento que reduce el consumo, aumenta el estrés financiero, la dependencia y estrecha el margen de maniobra de cualquier hogar. Y mientras todo eso ocurre, los índices bursátiles marcan récords y te dicen que la economía va bien. Esta es la gran anomalía de este año. El índice global de incertidumbre en máximos históricos, el Nasdaq en máximos históricos, bolsas en máximos históricos, el oro en máximos históricos, el dólar, eso sí, para abajo, que va bien, incertidumbre arriba, no es estabilidad, es disociación, hombre. Es el mercado actuando como si la música no fuera a parar mientras el edificio ya huele a humo. Y seguro que te estarás preguntando, ¿pero cómo se sostiene toda esta contradicción? Pues porque los grandes activos financieros se benefician de la misma lógica que describíamos antes. La inflación y la incertidumbre perjudican al ahorrador medio y al asalariado, pero protegen e incluso benefician a quien posee activos reales. La inflación aumenta la desigualdad de forma estructural, porque los activos de quienes ya tienen capital suben de precio más rápido que los salarios de quienes dependen o de los que dependen de sus salarios. La paradoja es que el sistema puede mostrar indicadores financieros saludables mientras el bienestar de la mayoría se va deteriorando. Eso es lo que está pasando. Y ya lo señalaba la propia OCDE, que bueno, tiene sus cosas. Es precisamente una tendencia documentada de todas estas décadas. El perdedor de este modelo no son los mercados, ni las grandes empresas, ni los estados. Ellos son, de hecho, los ganadores temporales de la partida. El perdedor es el trabajador que no puede indexar su salario a la inflación real, el ahorrador prudente que no puede deslocalizarse a un paraíso fiscal, el ciudadano que no puede mover sus ahorros a activos que se revaloricen con la inflación. Cada persona siente que llega un poco más justo a fin de mes, ¿verdad? Que todo está más caro, ¿verdad? Que progresa menos que sus padres, ¿verdad? Pero como no hay un evento concreto al que echarle la culpa, la frustración no explota de golpe y aquí no sale nadie a la calle a hacer nada. La culpa es difusa,
Las cadenas de suministro, la guerra en tal lugar, la pospandemia, la globalización, lo que sea, el Sun Corda, la desglobalización, da igual. Causas técnicas complejas que confunden. No hay un Lehman Brothers que simbolizar. Esta es exactamente lo que hace tan eficaz y tan peligroso el momento que vivimos. Esta crisis sin titulares tiene la estructura de las termitas. No ves el derrumbe hoy, pero cada día que pasa la estructura se va debilitando un poquito más desde dentro. Y el sistema no está roto de la manera que esperábamos, no. Resulta que no va a explotar nada. No hay una imagen icónica que defina este momento, no hay una fecha para marcar en el calendario, no hay una caída de todas las bolsas de golpe. El día que todo cambió, el viernes negro X. Lo que hay es un proceso gradual, documentable y con gran medida en marcha. Y eso abre algo que no suele discutirse. Si la incertidumbre extrema es el contexto en el que vivimos, la pregunta no es cómo volver a la certeza perdida. Ese mundo probablemente no va a volver, sino qué se puede hacer desde la posición de cada uno de nosotros con el margen que queda. Quien escucha los crujidos de las vigas no necesariamente sabe cuándo va a caer el techo, pero sí puede decidir qué hacer con esa información. Revisar su exposición al riesgo, entender mejor qué activos protegen el poder adquisitivo en entornos inflacionarios, cuestionar el relato de no pasa nada, cuando sus propias cuentas dicen otra cosa, participar en el debate público con más herramientas, no como un gesto heroico, aquí no pedimos héroes, un héroe es alguien que no pudo escapar a tiempo, sino como decisión razonada. La incertidumbre récord no es el fin del análisis, es el comienzo del mismo. Yo lo veo así, y así he gestionado todos mis fracasos en mi vida. El mundo más incierto de la historia moderna no es necesariamente el peor mundo posible. Puede ser simplemente el más honesto sobre sus propias contradicciones. Y eso, para quien está dispuesto a mirarlo sin anestesia, es un punto de partida. Por lo tanto, no permitas que te anestesien, ni a ti ni a los tuyos. Haz que despierten. Esa es la función de estos contenidos. Yo no quiero convencer a nadie, solo quiero despertar conciencia. Seguimos.